presento, yo soy Giovanna Herreros, soy arquitecta de profesión y bueno, por un tema personal que seguramente iremos conversando, descubrí esta gran necesidad de ver estos espacios que tienen que ser seguros para la etapa de las personas de más de 50 años, ¿no? Y muy brevemente, cuando entré a este tema o a esta necesidad, se abrió todo un mundo súper interesante y que tiene que verse siempre de una manera integral, ¿no? Y yo desde mi rol como arquitecta, también creo que hay mucho camino por recorrer. Sí, muy bien. Eh, Ahora, uno de los temas, justamente porque en nuestros países, de hecho en Europa están mucho más avanzados en estos temas, ¿no? Ellos han comenzado ese camino pues mucho antes que nosotros y por lo tanto hay que reconocer, ¿no? Que todavía nos falta muchísimo. Pero ¿cómo vamos en eso? O sea, ¿cómo ves tú el futuro de la arquitectura en el sentido de poder, digamos, colaborar de alguna forma, ¿no? A que haya un envejecimiento más saludable, tomando en cuenta la importancia de los espacios, ¿no? Públicos y privados. Sí, de hecho, como bien indicas, en otros países, sobre todo en Europa, se tiene mucho ya visibilizado este tema, ¿no? Y creo que ese es el punto más importante, ¿no? Empezar a concientizarnos, empezar a hablar de estos temas, que no sea algo negativo, no verlo como algo negativo, sino que es una etapa de envejecimiento, de crecimiento, que todos estamos en esta etapa y que también nuestro hogar, hablándolo del punto de arquitectura, tiene que también acompañarnos en este crecimiento, ¿no? Y no es solo ya hablando de la parte interna del hogar, sino eso también se extiende a la ciudad, ¿no? Ah, Porque uno puede estar muy seguro en su hogar, pero luego cuando sales a la calle o a los espacios públicos, te empiezan a poner barreras que limitan, ¿no? El desenvolvimiento y un bienestar para la persona. y entonces, por ejemplo, el tema en la cuestión urbana, ¿no? En la cuestión urbana, el tema urbano. Nosotros vemos, por ejemplo, deficiencias en el diseño de las calles, por ejemplo, ¿no? Las veredas a veces no están diseñadas adecuadamente como para que cualquier persona pueda sentirse seguro de transitar por ellas, ¿no? Ese es un tema muy común también, ¿ah? Que cuando nos encontramos con estos obstáculos. Ahora, es de- hay que ser claros, ¿no? No todas las personas mayores tienen las mismas necesidades, ni todas las personas mayores tienen las dificultades que tendrían otras, ¿no? O sea, es un grupo muy diverso, muy heterogéneo. O sea, hay personas mayores que hacen ejercicio, que corren y todo, y hay otros que por el contrario tienen absolutamente dependientes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, este universo tan complejo, tan diverso que implica a las personas mayores, ¿qué, qué cosa, o sea, qué es lo que, por ejemplo, en la parte urbana, o sea, en la parte de ya de ciudad, cuál sería ahí lo más importante y en qué deberíamos intervenir de una manera muy, muy importante? Por ejemplo, cuando hablamos de calles. Claro, sí, o sea, como bien indicas, en realidad se abre un abanico de varias tipologías, ¿no? De varios grupos, porque sí, hay personas de 70 años, 80 años que están muy bien, que han tenido una vida muy activa y de Mm, repente no tienen las mismas necesidades que otros, ¿no? Pero en general es un poco pensar en cómo va a ser el desplazamiento de las personas en general. Y en realidad, si nos vamos, si retrocedemos un poco, en realidad todas las calles deberían estar diseñadas de manera universal, ¿no? O sea, para todas las personas. Porque también hay personas que una persona de 30 años puede tener alguna dificultad y también le va a ayudar a esa persona, ¿no? No es solo de un adulto mayor. claro. Y en ese caso es un poco
hacer los recorridos, ¿no? O sea, planificar bien, hacer ejercicios de cuáles son los recorridos habituales, ¿no? Poner de repente algunos espacios de descanso, que no solo también va a ayudar a una persona mayor, sino también a una persona que también esté cansada o una persona con bebé, ¿no? Entonces, en realidad Sí. nos va a ayudar a todos, pero sí es verdad que hay muchos temas reglamentarios que si bien están eh, colocados, ¿no? Hay normas, hay reglamentos, no hay todavía esa sensibilización de que cumplamos las normas con un propósito, ¿no? Sino Ujú. solamente por cumplir y porque se apruebe el proyecto. Entonces, es un poco de empezar a hablar de estos temas, ¿no? De la importancia, de sensibilizarnos nosotros mismos a cómo nosotros vemos a nuestros papás, a nuestros abuelos, cómo queremos también nosotros, ¿no? Cuando vayamos creciendo, que la ciudad esté diseñada para nosotros. Entonces, no pensar solamente en el hoy, sino en verdad proyectarnos. Excelente lo que dices, porque necesitamos prevención. O sea, si hay un tema, el tema preventivo. O sea, nosotros no deberíamos pensar que vamos a hacer lo mismo siempre. Entonces, todos vamos a envejecer, todos vamos en algún momento ya no vamos a hacer lo mismo, no vamos a tener las mismas fortalezas. Entonces, si estamos proyectando una ciudad que prácticamente solamente funciona para personas que tengan todas las condiciones físicas perfectas, no estaríamos siendo pues nada inclusivos, ¿no? Estamos totalmente mal, ¿no? Diseñado. Ahora, eh, por ejemplo, los parques, hay una serie de espacios públicos también que son ya para que las personas se relajen, se diviertan. También tienen que tener ciertas características y ciertas normas que lo hagan también posible que sea grato para todas las edades, ¿no? Ese sería un tema ya intergeneracional. ¿Cómo ves tú eso? Sí, en realidad como diseño se puede hacer mucho, ¿no? Se puede aportar bastante. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos parques que son muy bonitos, pero que tienen desniveles o que Ajá. tienen escaleras para acceder y en realidad está limitando a varios grupos de personas, ¿no? Ujú. Entonces, siempre es recomendable o ideal que puedan haber rampas, ¿no? En realidad, como estamos hablando, para varios grupos de personas que se lo van a necesitar y va a ser muy útil, ¿no? Entonces, siempre hay muchos temas, ¿no? De accesibilidad, de iluminación, ¿no? Puede quedar un parque también muy bonito, con una buena iluminación que a la vez ayude a definir o delimitar bien los espacios de recorridos, ¿no? Algunos temas también de sombra, de descanso, apoyadores, ¿no? O por qué no, que tengan también tipo unas barras para que ayuden a levantarse mejor, si es que alguna persona lo necesita. Y son de repente pequeños detalles que no van a ser una gran inversión, pero sí van a ayudar e invitar a que muchas personas usen esos espacios, ¿no? Porque si sales y no encuentras las cosas que necesitas, vas a preferir no salir y quedarte de repente en tu hogar, ¿no? Y un punto de crecer y de envejecer, Inseguro de, sería terrible, ¿no? es Claro, seguir con la vida social, ¿no? claro. Ujú. La, por ejemplo, bueno, sabemos que en general este tema lo debemos de ver de una forma intergeneracional, de hecho, porque eso deberíamos crear un espacio que sea para todos, que sea amable para todos, ¿no? En realidad, ese es el problema. Ahora, pero hay personas que por sus características tienen un nivel de vulnerabilidad, ¿no? Y que tienen ciertas desventajas que son obvias. Entonces, ahí tenemos que también pensar en ellos, no solamente en los que están todos bien. Ahora, tanto las personas mayores, sobre todo las personas mayores que tienen cierta dificultad ¿no? Para avanzar, para poder caminar. Y, y realmente si vemos el tema de salud
relacionado a relacionados justamente a la artrosis y otros males que también que son comunes, eh, ahí hay un tema importante en el cual se vinculan varias cosas, ¿no es cierto? En realidad, cuando vemos el tema gerontológico, lo vemos de una manera interdisciplinaria, ¿no? Y es interesante cómo la arquitectura está ahí, justamente en esa línea interdisciplinaria, gerontológica, como lo que se está desarrollando ahora. Y, por ejemplo, cuando hablamos de lugares que están construidos o lugares que son diseñados especialmente para personas mayores, yo sé que sé que los hay. Y hay también cómo debería ser, por ejemplo, un diseño para personas mayores que tengan dificultades para movilizarse, como algunos centros de adultos mayores que, bueno, hay de todo, voy a decir, hay que decir la verdad. Hay lugares que son privados, que están excelentemente de repente diseñados, no lo sé, pero otros que son estatales, eso, están terribles. O sea, a ver la situación de cómo se vive ahí, ¿no? Y los espacios tan terriblemente reducidos es algo que es una tarea terrible. Y dime, y aparte de todo esto, ¿crees tú que la arquitectura en el Perú tiene ya un desarrollo en ese sentido? Sí, claro. En realidad, como bien indicas, hay de todo tipo de casos o ejemplos que podemos mencionar, pero sí hay bastante que desarrollar, ¿no? Desde entender qué es lo que necesita cada persona o de acuerdo a qué diagnóstico pueda tener, ¿no? Justamente tuve la oportunidad de colaborar en un centro de adultos mayores en Colombia y era también público, ¿no? Entonces no se tenía la inversión para hacer mejoras, pero en realidad haciendo cambios menores o muy chiquitos ayudaban bastante, ¿no? Desde organizar bien cuál va a ser el flujo de desplazamiento, ¿no? Y en las zonas más críticas poder implementar algunas mejoras o el simplemente hecho de organizar mejor las cosas para que hagan que las personas eviten ciertos movimientos, ¿no? Son cosas que si tienes una buena inversión, obviamente vas a poder ayudar mucho más, pero Claro, también con la voluntad y con la planificación se puede mejorar algunos puntos, ¿no? Y es algo que en realidad en toda Latinoamérica está en la misma situación, ¿no? claro, porque supuestamente hay normativas, ¿no es cierto?, con respecto al diseño de las veredas, de todos estos espacios, y lamentable, pero las normativas existen, pero ¿hasta qué punto se llegan a cumplir? ¿No? O sea, por ejemplo, si yo fuera una persona que tuviera dificultades para caminar y hay una saliente, ¿no? Un pequeño desnivel de la vereda, es suficiente para que me produzca una terrible caída. Bueno, es el famoso tropezón, ¿no? Porque el cuerpo se ve inclinado hacia adelante. Ahora, cuando uno es más joven, o sea, digamos, o no tiene ninguna dificultad, probablemente la reacción va a ser, el daño va a ser mínimo, ¿no? Se va a raspar un poquito, ay, hasta se va a reír al final de cuentas, pero es muy diferente el otro caso, ¿no es cierto? Ahora, Sí, totalmente. ¿quién norma eso? O sea, ¿hay una normativa para que ese diseño que ya se universalice y así evitar ese tipo de cosas? Es difícil. Yo veo por muchos lugares con roturas en las veredas, unas salientes que para mí no serán peligrosas, pero para otra persona sí, de repente sí lo va a hacer. Entonces ahí, ¿cómo estamos en eso? Todavía nos falta mucho en eso. Sí, claro. O sea, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, por ejemplo, de Perú, sí hay un apartado, ¿no? De consideraciones para accesibilidad universal. Pero como Ajá. comentamos al inicio, es más un cumplimiento para una aprobación que un Ah, análisis más claro. completo, ¿no?
Y tal como indicas, hay muchos temas, tanto en el hogar como en el exterior, que son súper importantes, ¿no? Tú mencionabas la vereda, que a veces puede tener un desnivel y puede ser muy peligroso. Y también Claro, podemos mencionar temas de la señalización, ¿no? En estas claro. grandes mamparas de vidrio, que son muy bonitas y muy modernas, pero si no tienen una señalización en los vidrios, puede causar Ajá. bastantes accidentes, ¿no? Por ejemplo, en uno de los proyectos que tuve para una remodelación de un hogar, el adulto mayor tenía Parkinson, ¿no? Y para él, el reaccionar ante un suceso tenía unos segundos de demora para Mm. poder evadir o esquivar el peligro, ¿no? Entonces, en su hogar lo que hicimos fue en las mamparas ponerles la señalización, pero una señalización decorativa, ¿no? Que no malogre tampoco el diseño, sino que acompañe, pero a la vez pueda darle la seguridad la persona, ¿no? Ujú. Entonces, eso también es muy importante y puede aplicar también para otras personas, ¿no? Ahora, y justamente y sobre los materiales también es importante, porque mira, ya ves cuando tú uno va a caminar por una acera, algunas tienen esa porosidad, que a mí me parece que eso es lo más seguro, ¿no? Esos que son así porosos, porque hace que tu pie se seque y ¿no? Se crea bien. Pero esas que son así lisas, no tienen O nada, sea, esas sí, son las peligrosas, ¿no? totalmente. O sea, muchas de las calles en Lima son de cemento pulido, ¿no? O concreto pulido. Y Ah, en ahí realidad para un exterior ese no debería de usarse, ¿no? eso facilita que se resbale las personas. Claro, sí, o sea, tiene que ser, como bien indicas, algo más texturizado, más áspero, ¿no? Para que con el zapato o el calzado dé mayor seguridad, ¿no? Entonces, sí, Claro, es sí, importante y que en realidad se detuvo tu correo. A ver, Giovanna, estás desconectado, creo. A ver si podemos retomar la comunicación. Sí, pues acá está, acá bueno, estaremos acá como seguramente en un par de minutos ya estaremos nuevamente con la arquitecta Giovanna Herrero. Y sí, es un tema muy, muy importante que muchas veces no nos ponemos a pensar en ello y es de muchísimo interés. O sea, ya está por ingresar nuevamente. Ujú. Ahí estamos de vuelta, seguro. A ver, ahí está. Ahí. hola, Listo. Así se fue la comunicación. Claro, ya. Entonces, con respecto eso estamos hablando del espacio público y todas estas lamentables deficiencias que todavía hay y que nos falta mucho todavía obviamente unos distritos a otros, bueno, cambia la cosa, ¿no? Es cierto que algunos están mejor que otros, pero debería ser universal, debería ser para todos, creo que todos tienen los mismos derechos, ¿no? Entonces, todos tenemos derechos a tener una ciudad que sea segura, por lo menos en estos aspectos básicos de lo que es poder deslizarse, poder transportarse dentro de una sociedad, de una cierta seguridad, ¿no? Digamos. Ahora, eh, tú has visto también los centros de adulto mayor, de adultos mayores o personas mayores, también has estado observando tú y si es que, ¿qué características has encontrado ahí? ¿Hay algunas deficiencias? ¿Hay algunos problemas? ¿Qué has podido observar ahí? sí, de hecho,
uno va a hacer citas, ¿no? Empieza a observar cuál es la técnica que va dando, ¿no? Entonces, igual encuentras, por ejemplo, niveles, ¿no? Que es un punto muy alto. No hay una autonomía que se le brinde a la persona para ¿no? Siempre creo que ¿no? Si obligas a la persona a que alguien más, ¿no? En cambio, si se le da la independencia, ¿no? Entonces, yo de iluminación que a veces no está con una correcta iluminación. Ya. Está así como que tu audio está un poco así como trabado, o sea, como... pero yo sí que te he captado, a pesar de ello, de que tú te has encontrado también que hay deficiencias también en los lugares donde debería ser mucho más cuidadoso, ¿no? En el diseño, en la construcción de las personas mayores, incluso para que, sobre todo cuando son centros en los cuales, bueno, ahora esos centros o esos locales donde hay personas mayores son, acá hay un universo de cosas diferentes, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de personas mayores que son totalmente autovalentes y que es como un club, ¿no? Donde se reúnen, ¿no? Y también hay otros lugares donde, bueno, van ahí justamente porque ya no los pueden cuidar en casa, no los pueden proteger en casa y los llevan a una casa de reposo o acá en casa de reposo, en que ya no se debería utilizar ese término, pero acá se usa todavía muchísimo, hogares geriátricos o residencias geriátricas. Bueno, el asunto es que el diseño, por ejemplo, en el caso de residencias geriátricas, hay también diseños establecidos, hay normas que, que permitan una plena seguridad incluso para la persona, porque uno piensa, cuando uno piensa en una residencia geriátrica, aquí piensa que todas las personas ahí no caminan ni nada, no es así tampoco. Hay personas que están son casos distintos, hay muy diversos. Yo también he visitado algunos de estos lugares y hay personas que están bien, otros que tienen demencia, hay de todo, todo, todo. Y entonces el asunto es bastante complicadito, pero ¿qué cosas nos podrías comentar sobre eso? ¿Cómo tu experiencia con eso? Sí, en realidad, los temas empiecen a conversar más y a comentar más, va creando más oportunidades, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, es toda una decisión si una persona quiere seguir creciendo o envejeciendo en su hogar, y entonces es importante que sea consciente, ¿no? Que tiene que cuidarse e implementar un hogar seguro, o te empiezan a crearse estos espacios, ¿no? Que puede ser un geriátrico, o ahora también ya hay edificios, proyectos que se crean, ¿no? Diseñados para adultos mayores que pueden vivir con amigos, con algún familiar, ¿no? Entonces, muchas opciones, pero justamente a raíz de que todo eso se empiece a difundir mucho más, ¿no? Y que Ujú. también se vayan abriendo mercados en temas de materiales, de acabados, ¿no? Para no como que pensar que es mi casa segura o mi centro seguro, que me lleven a un hospital de algo muy frío, sino que por Ajá, el contrario, se creen diseños que sí inviten a que se vea bonito, pero a la vez que claro, sea seguro para las personas, ¿no? Entonces, claro. creo que ese eh, de encuentros, ¿no? De difundir todos estos temas es súper importante.
Claro, por ejemplo, uy, vamos a, claro, y también has dado a conocer también la iluminación y el ambiente agradable, porque algo lóbrego, terrible, como todavía existen algunas de estas residencias geriátricas antiguas, que verdaderamente ya, no sé, tiene un aspecto lóbrego. Yo no sé, yo he ido también a unas, trabajan, bueno, no voy a criticar la labor de las monjas que trabajan, que atienden, pero porque yo sé que también hay personas ahí muy buenas, también buenas personas que tratan de trabajar lo mejor posible, pero sin embargo ya esos locales no están adaptados definitivamente para todos los requerimientos y toda la seguridad que debería haber. Incluso yo creo que algunos incluso hasta tienen deficiencias estructurales. ¿Por qué? Porque de repente ya tienen mucho tiempo y no se han hecho reparaciones y entonces hasta se pueden convertir pues en una bomba de tiempo, por ejemplo, en un sismo, ¿no? Sí, sí, de hecho hay pues, el gobierno, por como también, es importante considerarlo, ¿no? Que las personas que atienden en salud, Ujú. pero sí es importante también, como mencionaba, ¿no? Es un valor general, ¿no? Y a veces uno tiene que, en cambio, tiene que puede planificar por nada, ¿no? Ir paso a paso haciendo mejoras, pero sí con una planificación integral, ¿no? Entonces, Eso, una a planificación. mí, ¿no? Que sea algo que puedan hacer especialistas para poder mejorar que Ahora, hay muchas partes de las ciudades, de las ciudades que prácticamente no tienen áreas verdes, o son poquísimas las áreas verdes. Y entonces ese ambiente no es agradable, obviamente, para personas que de repente no tienen la capacidad para poderse mover mucho, o sea, o de cambiar de ambiente, ni de viajar. Entonces, vivir todo el tiempo, ¿no? Rodeado de puro cemento, ¿no? Escenarios lúgubres, realmente es bien penoso, la verdad. Y, por ejemplo, las áreas verdes, qué importantes que son, ¿no? No, son motivadoras, que haya plantas, haya flores, cosas así, o una visión de un parque, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora estaba pensando también en la cuestión arquitectónica, eh, las casas, o sea, realmente las casas, en general los departamentos estandarizados que existen hoy en día, están siendo diseñados para todas las edades, o por el contrario, solamente no serían peligrosos incluso para personas mayores. Ahora, el tema de los ascensores, el tema de las escaleras, es otro tema grande también, porque si bien es cierto, hay personas que jóvenes que pueden vivir en un quinto piso sin ascensor y no hay ningún problema, porque ya incluso el cuerpo se acostumbra ya. Cuando tú ya comienzas a manejar las escaleras, para ti es como si nada. Pero hay que pensar que no todos vamos a estar en la misma condición. Y entonces ¿cuál es debería haber una normativa en la que supuestamente un edificio de 5 pisos, por ejemplo, no están obligados a tener ascensor. Un ejemplo, ¿no? No están obligados. sin pisos no es necesario que tengas a vivir en ese departamento, porque si es una persona que necesita uno, otro ya escenario, ¿no? Pero por norma,
hasta 5 pisos no se necesita, ¿no? Claro, por Ujú. norma. Obviamente, claro, sí, sí he visto que hasta los 5 pisos sí se puede, pero ¿a partir de cuándo ya hay ahí hay un límite? O sea, ya más, ya no, ¿no? Ujú. No, Entonces, claro, hasta 5. Si ya tienes 6 pisos, ya sí o sí necesitas ascensor. En el ahora, tema formal. ya, hasta a Ujú. partir, ya, más de 5 pisos, ya obligatorio. Ahí sí es obligatorio. Obligatorio. Correcto, correcto. Ajá. Ahora, ahora, ¿cuáles son los problemas comunes que podría tener una persona mayor, por ejemplo, con discapacidad o con alguna dificultad, pues que le limita el movimiento dentro de una vivienda? O sea, ¿cuáles son esas cuestiones riesgosas que podrían darse? La falta de iluminación, ¿verdad? ¿Cómo se llama estas? ¿Qué más? O de repente exceso de objetos, que hay gente que le gusta tener un montón de mesitas, muebles por acá y por allá, por todos lados, aunque la vida moderna ya nos está haciendo un poco más práctica, ¿no? Ahora últimamente ya veo que las decoraciones han cambiado, ya no hay tanto mobiliario que pueda obstaculizar. ¿Cuál es lo recomendable en este caso, este, para evitar problemas con personas que puedan tener dificultades para salir, incluso cuando hay necesidad de salir? Claro. Sí, totalmente. Y sí, en realidad cuando yo converso, ¿no? Cuando voy al servicio del diseño, en realidad es para personas de 50 años, ¿no? Ese es el enfoque. Entonces ahí lo que hacemos mucho es una parte de reconocer, redescubrir qué es lo que la persona quiere en esa etapa de su vida, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a evaluar, como tú mencionas, ¿no? ¿Qué objetos tengo en mi casa? ¿Me están siendo útiles? ¿No? De repente ya también los hijos se mudan, entonces quedan algunas cosas que ya no se están usando ahí, ¿no? Espacios que se les puede dar otro nuevo uso para nuevas actividades que de repente empiezan a nacer o a retomarse. Y entonces, una vez que ya se ha definido cómo vas a usar ahora tu hogar, ¿no? Ya se empieza a evaluar, ¿no? Hacer un análisis completo de que los muebles, los espacios sean seguros, que sean cómodos, ¿no? Porque también puedes tener todo súper libre, pero si es un mueble incómodo, te va a empezar a generar posturas, ¿no? Que con el tiempo pueden ir siendo contraproducentes, ¿no? En el tema de la iluminación, ¿no? Que, bueno, y se empieza a abrir en muchos temas, ¿no? El tema de la cocina también es un punto importante, porque siempre organizo tu cocina, por ejemplo, de hace 20 años y la continúas en el mismo diseño y orden, ¿no? Pero Ujú. en realidad nuestro cuerpo cambia, las alturas también pueden cambiar, entonces se puede hacer una reorganización de todos los elementos para que la persona esté mucho más cómoda, ¿no? Y de repente esto no es una inversión, sino simplemente es un orden para que sea más funcional. Entonces, lo mismo en la recámara, ¿no? El baño, que es uno de los ambientes, es el ambiente donde se ocurren la mayor cantidad de accidentes, ¿no? Poder analizarlo, poder ver qué cambios se puede hacer de manera progresiva, ¿no? Entonces, El en un tema, departamentito hay el tema de la mucho. iluminación, también es importantísimo el tema de la iluminación, porque hay diseños de casas que tienden a ser más oscuras de por sí. No sé cuál será la técnica, porque yo no sé nada del tema de arquitectura o de diseño, pero yo sé que hay algunos que realmente se ven más iluminados que otros, ¿no? Y otros tienden a ser más oscuros. Yo no sé cuál es ahí la técnica, pero es importantísimo eso para el tema de seguridad, ¿no? Sobre todo para personas, porque cuando una persona joven se cae, al final de cuentas se ríe, pero termina diciendo, uy, qué gracioso cómo me he caído, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona tiene una capacidad de respuesta bastante rápida, entonces
pone su mano, va, se raspa con la mano, pero al final se termina riendo, se va. En cambio, cuando una persona realmente está en una situación frágil, ahí ya la cuestión ya no, ya es una cuestión grave, ¿no? Entonces, eso hay que ver. Y bueno, yo una vez me he resbalado, me acuerdo, y caí y me dejaba caer todavía, todo gracioso, riendo. Pero eso ya no lo puedes hacer en algún momento dado. Eh, la situación, entonces, que veo acá es que no tenemos todavía una normativa muy clara que la gente conozca, que la gente lo sepa. No lo sabemos. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, cuando se hace un diseño, por ejemplo, de un edificio ¿no? para las familias? Tiene que haber unas normas, ¿no es cierto? Y esas normas tienen algún punto que se establezca casos de discapacidad o de personas mayores. No hay. ¿Hay o no No. hay? No existe, ¿no es cierto? No existe. O sea, no considera eso. Simplemente hay unas normas que son para todos. Mejor dicho, ¿no? Normas que son para todos. Ya, esto es una normativa y punto. Entonces, entonces ahí, cuando una arquitectura que ya está, digamos, más comprometida con el tema, ¿no? de la seguridad y una vida agradable para la más gerontológica, entonces ya comienza a pensar en diseño, ¿no? En un diseño que sea adecuado para todos, ¿no? Para que se puedan vivir todos en familia seguros, ¿no? Eso es esa es la idea. Pero, ¿hay iniciativas en el Perú sobre esto? ¿O es un tema que al contrario no lo están abordando para nada o muy poco? ¿Cómo consideras? Sí, bueno, yo considero que se están tocando esos temas de a pocos, ¿no? Porque cada vez hay más profesionales de diferentes disciplinas que se están tocando esos temas, la importancia, ¿no? Pero de hecho es a paso lento, pero lo importante es tener, ¿no? Como conversábamos al inicio, el tema del envejecimiento tiene que ver de manera integral, ¿no? No solo arquitectura. ¿Se escucha Sí, se ha bien? ido tu... Sí, ahora recién, mira, recién ahorita te escucho. Sí. Ah, ok. Sí. No, no, y tiene de manera integral, ¿no? Ujú. Diferentes disciplinas para que en verdad sea un mensaje como que acorde con todas las áreas, ¿no? Ahora, entonces, la cuestión es de que las personas, o sea, por eso digo, hay una gran diferencia entre que cuando se cae un niño y cuando se cae una persona mayor frágil, o cuando se cae o una persona adulta que todavía está en perfectas condiciones, ¿no? Porque todos nos podemos caer, todos, por alguna razón, porque un resbalón, de repente había un derrame en la vereda y que una especie de aceitoso y y vas, te vas, patinas ahí, patinas. Entonces, hay una serie de situaciones que deberían ser previstas, ¿no? Previstas para que no hayan accidentes. Ahora, en el caso o sea, o sea, la normativa a nivel de vivienda prácticamente no considera las edades, simplemente es diseño un arquitectónico y punto. Pero, pero tú piensas que hay en el Perú ya se está forjando una arquitectura que es más consciente de estas dificultades y justamente de que hayan personas, arquitectas así como tú, que realmente estén interesadas en tener algo más inclusivo, pues, ¿no es cierto? Existe Sí, una eh, arquitectura inclusiva. sí, creo que cada vez también, ¿no? Buscando más personas. También he visto por ahí algunos
algunos proyectos, ¿no? Que tocan esto de la accesibilidad universal, de repente no como algo centrado, pero sí que vas tocando, ¿no? Justamente tuve la oportunidad también me contactó una estudiante de diseño interior de Argentina y me comentaba que en el curso que ella está llevando están viendo también unos módulos de diseño de hogar para el envejecimiento, ¿no? Entonces, creo que desde la etapa de la universidad están usando estos temas, ¿no? Entonces, creo que también si nosotros en Perú o en general vamos viendo estos temas de ser conscientes, ¿no? Y de repente no centrarnos solo al proyecto más comercial o al que nos genere mayor rentabilidad, sino de en verdad también empezar a tener esta cultura, ¿no? Y sobre todo para prevenir, que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque puede haber una persona de 40 años que está comprándose su departamento y lo va a diseñar todo de una manera que de acá a 20 años de repente va a necesitar otras cosas. Entonces, mejor empezar a pensarlo desde ahora para que también no haya una inversión de repente innecesaria, Correcto, ¿no? correcto, Entonces, claro. no sé si hay cantidad de años el cuerpo va a cambiar, ¿no? Podemos tener ciertas dificultades, ¿no? Y que nuestro hogar tiene que acompañarnos en este crecimiento, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, el asunto es que en general estamos bien en Latinoamérica, todavía tenemos mucho, mucho atraso en relación a Europa, por ejemplo, ¿no? Aquí ya definitivamente ya tienen otro nivel ya mucho más avanzado, pero tenemos que dar la lucha, pues, ¿no? Como se dice. Y, y Sí, bueno, claro. porque ¿cuáles son los problemas más comunes? O sea, ahora, por ejemplo, si uno quisiera tener un proyecto arquitectónico, digamos, que ya fuera en ese sentido más inclusivo, bueno, obviamente tiene que haber también, o sea, vamos a decir un proyecto arquitectónico como todo es algo empresarial, es algo que también que genera negocio, pero la cuestión es cómo logramos que estos proyectos que se puedan plasmar tengan ese ideal, ¿no? O sea, vayan por el plan ideal. Todo depende de la empresa privada o depende de las normativas, porque se supone que las construcciones deben ser supervisadas, hay un ente supervisor que es el que ve la viabilidad, el terreno, por ejemplo, en el que está, porque, por ejemplo, si tú vas a poner un terreno arenoso, la casa se hunde, ¿no? La casa se hunde, poco a poco, no inmediatamente, pero se va cada vez más arenoso. Y hay zonas donde se puede construir la zona, no sé si es verdad, de repente tú me puedes confirmar, porque yo no sé nada de esas cosas, pero me han dicho que cuando las terrenos son más rocosos, ¿no? Son más sólidos y son más Mm, estables, son más seguros. Mientras que otros que tienden a ser un poco arenosos son los que tienden a hundirse y son los más peligrosos cuando hay un sismo. ¿Cuál es la realidad? sí, bastante la ecología del suelo es en realidad la base donde va a estar la construcción, ¿no? Y en Lima tenemos muchas zonas diferentes, ¿no? Hay zonas más rojas, hay zonas que han sido relleno sanitario hace 6 años, ¿no? Entonces, en estas zonas, obviamente, tiene que tener mucha más preparación en la cimentación, ¿no? Toda la parte de la base para que ante los sismos, que en Perú tenemos muchísimos, sean entonces, sí, cada distrito, cada zona tiene diferente vuelo y ahí son, ¿no?, las municipalidades donde van o evaluando el proyecto en sí.
todo tiene que pasar la municipalidad, un distrito y quien actúa, ¿no? Claro, porque acá en algunas partes de Lima, todo, aparte la parte normativa parece estar muy bien, algunos distritos, pero en otros es totalmente informal, absolutamente informal. Sí, se construye en lugares donde no se debería construir, o sea, simplemente no, ahí no se debe construir, ¿no? Y lo hacen, ¿por qué? Por la falta de viviendas, dificultades económicas, en fin. Entonces la gente puede construir casi en cualquier lugar, ¿no? Y eso genera, pues, eh, es un lugar, se vuelve un lugar peligroso. Y mucho más cuando las personas están en desventaja, ¿no? Una persona mayor que todavía, digamos, que ya está en una edad muy avanzada, que en la cual de repente ya tiene ciertas dificultades ya de salud y necesita otro tipo de comodidades, y ya la cosa pues, se pone peligrosa. Y ese es uno de los temas grandes que tenemos también en Latinoamérica, porque he visto también en otras ciudades de otros países también latinoamericanos que tienen esa problemática, ¿no? Las personas mayores siguen viviendo en lugares peligrosos, que no son muy amables, por decirlo así, y cómo, digamos, crear una cultura, ¿no? Una cultura de, de justamente de eso, ¿no? De ser una ciudad amable, por decirlo así, una ciudad amable que realmente invite pues a participar, a vivir, ¿no? Es una cuestión muy, muy importante. Pero que estás un poco difícil, tú tienes dificultades con tu internet hoy día. Me está fallando el señal. ¿Se me escucha ahorita bien? Ahorita sí te escucho. Entonces, Ok. estamos en eso. Entonces, estamos viendo Sí, y que ahorita pues, también, como mencionamos, aprovechar las redes sociales, ¿no? Que es un canal para ayudar a difundir mucho, ¿no? La importancia de todos estos temas. Entonces creo que es importante la sí, tecnología, ¿no? ¿Cómo puede ayudar también la tecnología en los hogares, en la ciudad, ¿no? Ante una caída, hay mucho ya tecnología avanzada que puede ayudar a comunicar energía. Mientras más se empiece a hablar sobre esto, ¿no? Van a ir creándose mucho más servicios, muchas más soluciones que en realidad van a aportar mucho, ¿no? el tema, hay un tema que es el de las famosas escaleras. Si bien es cierto, las escaleras son bastante recomendables desde el punto de vista de la salud. Ojo, pero el diseño también tiene que ver acá, ¿no es cierto? Acá tiene que ver el diseño. Porque efectivamente el subir escaleras se ejercita mucho la cuestión osteoarticular, el corazón, todo te fortalece, definitivamente. Pero, pero eso es mientras tú lo puedes hacer. Pero hay personas que de repente ya no van a poder hacerlo. De repente tienen artrosis, entonces ya la dificultad y se complica ahí, ¿no? Entonces hay cuestiones que hasta qué punto ¿cómo es el diseño de una escalera que sea, digamos, adecuada o normal? Porque a veces vemos que son unos bloques, ¿no? Enormes así ¿no? Que, que, que un joven lo puede saltar como si nada, pero cuando a una persona mayor se le hace más difícil. Entonces, hay una normativa? Y tú has observado si es que, por ejemplo, en las escaleras, por ejemplo, los puentes, no sé si tú has estado en el centro de Lima y has visto que hay una subida ahí para Puente en Rímac hacia el centro de Lima, ¿no? Así, donde unos bloques así grandes bueno, a mí me encanta subir las escaleras, pero otras personas no le va a ser dificultoso esa situación. Claro, Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, deberían ser y cómo está calculado como para que éstas sean seguras y
y no sean, digamos, algo que no afecte a la persona, cómo deberían Sí. ser. Sí, de hecho, hay todo un reglamento, una norma, ¿no? Para poder calcular la altura de cada grada o cada pelado, ¿no? Para que sea bastante accesible, ¿no? Entonces ahí hay muchas consideraciones. También es importante que todas las alturas de las gradas, por ejemplo, sean del mismo tamaño, ¿no? Para Ujú. que uno cuando baja o sube tenga de manera constante esas alturas, ¿no? No es que puedas tener una subgrada y luego una chiquita, una grande, no. Ah, no, claro, la Tiene- irregularidad. Claro, Ajá. ahora lo peligroso de las escaleras, en todo caso, no está en subir, sino en bajar. O sea, la bajada es la peligrosa, más peligrosa es la bajada. ¿Por qué? Porque en la subida, pues, tú estás en una condición física excelente, la puedes subir corriendo a la escalera, pero para bajar no puedes calcular, no se puede calcular la velocidad en bajada. Ahí sí es peligroso. Y es más, para una persona que tiene alguna dificultad y en ese momento para bajar, sí resulta más riesgoso. Sí, la bajada Claro. resulta más riesgosa que la subida. ¿Es así o no? ¿Cómo lo ves tú? Tengo- Sí, y aquí, por ejemplo, entra también mucho el tema de la baranda, ¿no? Ajá, el tema de la baranda, claro. Se tiene que complementar con la baranda, ¿no? Y también ahí se abre todo un mundo de diseño, porque no es poner una baranda y ya, sino saber cómo tiene que estar diseñada, ¿no? Por ejemplo, si uno Ajá, quiere hacer de sí. baranda, tiene que tener un diámetro para que pueda seguir, ¿no? Que si es muy grande la baranda, no puede sujetarse de una manera correcta. Entonces, tiene una la zona, ya sea subiendo o como indicas también bajando, ¿no? Entonces, es importante también ese, entrar a ese nivel de detalle para poder, ¿no? Claro, porque bueno, a mí me encanta, siempre me causa risa esto, pero a mí me encantan las escaleras, o sea, yo subo corriendo las escaleras, pero para bajar, no, para bajar bajo despacio. ¿Por qué? Con Es que porque no se puede calcular. O sea, es más fácil calcular la velocidad a la que tú vas cuando estás en subida que cuando estás en bajada. En ese, claro, eso le pasa he visto a jóvenes también se caen justamente por eso. claro, Entonces, sí, quieren correr en bajada y eso es peligroso. Hasta para un joven es peligroso correr en bajada. No se puede. Hay, hay una cuestión ahí ya de sentido común también que tiene de las personas, ¿no? De lo que de, deberían usar, del uso adecuado que deben tener de las escaleras. En general, entonces, vamos viendo cómo tenemos que seguir evolucionando en viviendas que sean más seguras, espacios públicos más amables con todos, ¿no? Que sean seguros para todos, ¿no? No solamente para algunas personas, sino para todos, porque no es igual, eso digo decir, siempre voy a decir, no es igual que se caiga un muchacho un adolescente o un joven, o que se caiga una persona que de repente ya tiene ya signos de dificultad ya ¿no? Para caminar, o que tiene más de 70 años, pero en general no, tampoco podemos generalizar del todo con las personas mayores, porque a veces uno se sorprende, ¿no? Uno dice, caramba, qué bárbaro, esta persona cómo camina y tiene tantos años. Entonces, a veces no podemos generalizar, en realidad no podemos generalizar, estamos en un grupo y porque recordemos que cuando hablamos de personas mayores estamos hablando del grupo de edad más diverso. ¿Por qué? Por las diferencias de edades. Pues. Por ejemplo, si tú ves la juventud es corta. Son tan pequeños cuantos años nomás. En cambio, estamos hablando de 60, 70, 80, 90, 100 y hasta más de 100. Imagínate, ¿cuántas generaciones están ahí? ¿Cuántas diferencias? ¿Cuánta diferencia hay de unos a otros, ¿no? Entonces, por eso es que es un tema muy complejo para cualquier disciplina
que aborde la temática, es un tema complejísimo. ¿Por qué? Porque uno dice, voy a pensar en personas mayores. Entonces uno piensa en personas mayores y dice, pero ¿en qué personas mayores? ¿De qué tipo de personas mayores estoy hablando? ¿Te das cuenta? Claro, esa es la cuestión. Cuando tú ves niños, pues tú lo dices, son niños, aunque los niños también son diversos, pero, pero creo que el grupo de edad más diverso va a seguir siendo la persona mayor, definitivamente. Mm, sí, totalmente. Y es importante, ¿no? Poder conocer, saber cuáles son las necesidades, ¿no? Cuáles son también los nuevos retos que están ahora, ¿no? Que es una nueva etapa, ¿no? De vida también. Sí, realmente que sí. Ahora, ahora que ya estamos llegando al final, te voy a agradecer bastante tu participación y vamos a ver un poco lo que viene en estos días. Por estos días, tú sabes que ya la Central Gerontológica Internacional está cumpliendo 12 años, 12 años de actividades y de promoción gerontológica muy intensa. Y aquí lo vamos a dar a conocer nuestros 3 días de actividades por el aniversario. Y vamos a empezar aquí por el día 12. A ver, sí, el 12. Acá está. Este es el día 12. Justamente aquí está también la que compartió también el evento contigo, ¿no? La licenciada Mariela Ackerman, que habla sobre más años, más aprendizaje, descubrir, crear y reinventarse. Después está el licenciado Juan Campaña, él es psicólogo, va en envejecimiento saludable, y la doctora Karina Rodríguez, ella es médico de rehabilitación, moverse para vivir mejor, el poder de rehabilitación motriz. Por eso es que necesitamos también, como dice acá, moverse para vivir mejor, necesitamos también lugares seguros para movernos mejor, ¿sí o no? Claro que sí. Sí, claro que Todo sí. es ahora, sí, todo, tenemos que pensar en todo ahora. Todo está de alguna manera, vinculados, todo está vinculado realmente. Eso es verdad. Sí. Y en la, el segundo, acá está. Aquí está, tenemos ya, acá 3 de México. Acá fue este segundo día, les digo de broma a mis amigos ahí, este es de México, le digo, porque está la Magíster Luz Zaragoza con Más allá de los años, reinventar la vida en cada etapa. Después la Magíster Judith Ávila, heridas silenciosas, adicciones en las personas mayores, también se da también se da. Y el doctor Marco Antonio Cubillo, que aborda la nueva longevidad, más años y nuevas formas de vivirlo, que eso, eso es importantísimo. Después, me toca a mí, ahora me toca a mí. Vamos esta es la conferencia anual con la cual se va a cerrar ya los eventos del aniversario. Es hacia una nueva cultura gerontológica y el factor crucial de la comunicación. Si no nos comunicamos bien, no estamos trasladando el conocimiento de manera adecuada, estamos difundiendo cosas que son ambiguas, tampoco no son adecuadas para nosotros. Entonces vamos a hablar de la necesidad de una nueva cultura gerontológica y una renovación constante también. Y vamos a contar como panelistas a la magíster Judith Ávila también, al doctor Marco Antonio Cubillo, la doctora Karina Rodríguez y la magíster Luz Zaragoza. Al terminar estas exposiciones, justamente vamos a hacer los agradecimientos y los reconocimientos y finalmente el brindis. Espero que estén en el brindis, el final, este día donde se cierran las actividades relacionadas al aniversario. Pero en general tenemos muchas cosas presentes y también queremos invitar a ser miembro asociado de la Central Gerontológica Internacional.
Ustedes saben que la central es una plataforma para el intercambio profesional, compartiendo experiencias y conocimientos y poder participar también en diversas actividades académicas y promotoras. Y participando tenemos nuestras unidades especializadas, que son la unidad social y de derechos, la unidad de psicología, la unidad de salud y actividad física y la unidad de revisión conceptual, que se llama vanguardia gerontológica. Esta unidad especializada es la que organiza el congreso anual y que va a cerrar con su sustentación de conclusiones en el mes de diciembre. Ya saben, la cuota de asociado es $5 para todos los países y 20 soles para los ciudadanos de Perú. Muy bien, agradeciendo nuevamente su participación a la arquitecta Giovanna. Realmente me siento muy contento por su participación y ahora sí, estamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Entonces, Muchas gracias, Luigi. Gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Muchas gracias.